El Papa Francisco I, que emblemáticamente ha tomado este nombre que claramente se refiere a San Francisco, al reformador, él, un jesuita, como saben ustedes, es el primero en muchas cosas, el primer papa del Nuevo Mundo, el primero en la historia. Si hubiera sido un papa africano, no hubiera sido el primero, porque la historia tiene dos papas africanos del norte de África, cuando era un terreno católico próspero en fe, antes de la destrucción islámica del norte de África como territorio cristiano. Pero es el primer papa, es el primer jesuita que llega al pontificado de Pedro y es la persona que por primera vez escoge el nombre Francisco. Entonces es primero en varias cosas, el primer argentino también, de más decirlo. Y ustedes también han visto algunos rasgos de su biografía. Es porteño, nació en Buenos Aires, 17 de diciembre, o sea que cumple años 2 días antes que yo. Nació en 1936, padres italianos. El papá Mario Bergoglio era un empleado ferroviario, su mamá Regina, o Regina, en Argentina, era ama de casa, 5 hijos, 4 hermanos. Estudió escuela industrial, se graduó como técnico químico y decidió ser sacerdote ya cuando tenía 21 años, en una época en que normalmente esta decisión se tomaba antes, ¿no? Después de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, fue un sacerdote durante mucho tiempo de la Compañía de Jesús, un sacerdote bastante importante dentro de la Compañía de Jesús. Pero hay algunos datos que son poco conocidos y que me parece importante tener en cuenta. Cuando él fue provincial de los jesuitas, cuando el Papa hoy Francisco fue provincial de los jesuitas, tuvo una relación muy tensa con su propia orden. Una relación que hoy en día, obviamente, quienes fueron protagonistas de esa tensión o no están o no van a admitir, pero él, cuando ustedes ven su currículum, van a ver que tiene una carrera destellante, que tiene un papel fundamental en la fundación, junto con el padre Ismael Quiles, la consolidación de la Universidad de El Salvador, ¿no?, como una universidad católica. El padre Bergoglio es el que va a hacer que la universidad no dependa de los jesuitas, y lanzó una campaña de reforma dentro de su provincia que fue tremendamente resistida y contestada por la provincia jesuita, y que lo dejó a él básicamente aislado desde el punto de vista del reformador. En consecuencia, es una persona que no teme estar sola y hacer las cosas que considera que tiene que hacer. Ese es un dato importante para quienes son conscientes, para quienes somos conscientes de la necesidad, por ejemplo, de la reforma de la curia. Él pagó muy caro esto, porque después de concluir su tiempo como provincial, ustedes miren simplemente el currículum del Papa, del entonces cardenal Bergoglio, y se van a dar cuenta que él de pronto, después de seguir una carrera destellante por sus cualidades intelectuales y humanas, termina en una vida sorprendentemente austera y en el medio de ninguna parte, siendo profesor de matemáticas. Y cuando estaba ahí perdido como profesor de matemáticas, es elegido como uno de los 4 obispos auxiliares de quien sería el gran promotor del cardenal Bergoglio, aunque no son iguales en personalidad ni en gustos, etc. Es verdad que quien rescata de la desaparición al entonces padre Bergoglio es el recordado cardenal Antonio Guarrachino. Antonio Guarrachino lo rescata, haciéndolo uno de sus auxiliares, y después finalmente él lo convierte en obispo coadjutor en 1997, cuando el cardenal Guarrachino ya comenzó a tener problemas de flebitis, no podía caminar, y en consecuencia coadjutor significa que básicamente lo anunció como su sucesor. En menos de un año, en 1998, ya terminó reemplazándolo en el puesto y convirtiéndose en el cardenal arzobispo de Buenos Aires, en el arzobispo de Buenos Aires.
El Papa Juan Pablo II lo crea a él cardenal el año 2001 y una de las cosas interesantes es que en primer lugar lo crea cardenal de la parroquia de San Roberto Belarmino, ¿no? Esta es una parroquia que tiene una profunda tradición jesuita. San Roberto Belarmino, recuerden ustedes, es un santo jesuita reformador, un gran cardenal de la curia, que además de ser cardenal fue un gran santo. Y los jesuitas que han sido hechos cardenales siempre han tenido una estima especial por esta parroquia. El predecesor de Jorge Mario Bergoglio en esta parroquia fue otro cardenal jesuita, el peruano Augusto Vargas Alzamora, que de Dios goce, el que fue arzobispo de Lima, predecesor del hoy cardenal Juan Luis Cipriani Torne. Entonces, son muchas cosas emblemáticas que marcan la vida de el hoy Papa Francisco, que hace que muchos digan que él es un hombre con la vida de un franciscano y la mente de un jesuita, un impecable jesuita, y de una vida bastante austera. Y ese es el gran valor de nuestro nuevo pontífice, el hecho de ser un hombre que siempre ha tomado las decisiones que son necesarios tomar, siempre ha sido una persona completamente clara y sencilla en las cosas que dice, y como en más de una ocasión he mencionado, porque recordarán ustedes que con cierta frecuencia en mis puntos de vista he citado al cardenal Bergoglio, que es alguien que repite desde que fue consagrado arzobispo que la Argentina, y en general es una verdad que se aplica a toda América Latina, no es una nación de mayoría católica. Porque si fuera, como él dijo, una nación de mayoría católica, no estaría aprobando el tipo de leyes que está aprobando, no estaría eligiendo el tipo de políticos que elige y no estaría en los embrollos de corrupción en los que estaría si fuera un país y si el nuestro fuera un continente de verdad de mayoría católica. ¿Eso qué cosa significa? Significa que nosotros tenemos un papa que está convencido de que el catolicismo tiene que ser restaurado y que hoy en día es una realidad solo de minorías. Y para agregar un dato más para que ustedes tengan un mejor perfil de nuestro nuevo papa, cuando fue creado cardenal en medio de una de las numerosas e incontables crisis económicas de Argentina, habló con todos aquellos que querían acompañarlo, como se acostumbra, para su creación cardenalicia. Y les suplicó lo siguiente: por favor, el dinero que piensan gastar en viajar a Roma, pagar por hoteles, acompañarme en mi creación cardenalicia, quiero que renuncien a acompañarme, pero gasten ese dinero en obras de caridad para los más pobres. Ese es el tipo de sensibilidad de el Papa Francisco, para que ustedes comprendan quién es un poco el Papa que nos gobierna y cuáles son algunos de los perfiles que lo hacen un motivo de alegría, de orgullo y de esperanza, no solo para los latinoamericanos, sino para el mundo católico entero. Que tengas un buen día.